El Corán de hecho habló sobre el estado de decadencia moral del Occidente contemporáneo. Es un proyecto satánico, según el propio texto del Corán. Cuando Dios Todopoderoso cita a Satanás diciendo, «Tomaré para mí una parte determinada de tus siervos», es decir, me llevaré a una parte de tus siervos. ¿Cómo lo hará? ¿Cuál es su estrategia? Dice, los extraviaré. Fíjate en la primera etapa, la etapa del extravío. ¿Qué significa extraviar? Significa que ibas por el camino recto y él te desvía. ¿Qué quiere decir? Extraviar. Vas en una dirección determinada y, al desviarte, pierdes el camino. En árabe se dice que alguien está extraviado cuando ha dejado el camino correcto. Los extraviaré. Estas aleyas aparecen en el contexto del politeísmo y la apostasía. Después de eso, uno podría preguntar, bien, ahora que me he desviado, ¿a dónde voy? Yo iba hacia un destino concreto, pero ahora he cambiado de rumbo. ¿Cuál es la alternativa? Aquí llega la segunda etapa. Y les inspiraré falsas esperanzas. Les crea nuevas ilusiones y aspiraciones que sustituyen al objetivo que antes tenían. Antes tu objetivo era buscar la complacencia de Dios, esa era tu referencia. Pero al perder esa referencia, surge la pregunta, ¿hacia dónde voy ahora? Entonces él responde, yo te daré nuevas aspiraciones. En el contexto occidental, por ejemplo, aparecen los llamados grandes valores, la libertad, la justicia, la ilustración, la ciencia, la razón. Todo eso son ilusiones. Sí existe la ciencia, sí existe la razón, sí esas cosas son reales. Pero no pueden sustituir a la religión. No son un reemplazo de la religión. La Unión Soviética llegó a uno de los niveles científicos más altos que podía alcanzar. Cierto momento incluso estuvo por delante de Estados Unidos en algunos ámbitos, sin embargo, terminó derrumbándose porque arruinó al ser humano. Porque la ciencia no lo es todo. Por eso decir que vivimos en la era de la ciencia, o la era de la racionalidad, no basta para sostener una civilización. Si eso fuera suficiente, no se habría llegado a la situación actual, donde se promueve que menores cambien de sexo. Así pues, primero extravía a la persona. Después le crea nuevas aspiraciones para que se entretenga con ellas y se engañe creyendo que son su verdadero propósito. Luego cambia el discurso. Y les ordenaré. Hemos llegado a la etapa de la orden. Una orden siempre viene de alguien superior a quien la recibe. Quien te da órdenes es tu amo, tu jefe, tu padre o alguien que está por encima de ti. Observa que el Corán ya no utiliza expresiones como susurrar o incitar, sino les ordenaré. En otros lugares el Corán afirma que Satanás ordena la obscenidad y el mal. También dice, quien siga los pasos de Satanás, porque él ordena la inmoralidad y lo reprobable. Fíjate en la secuencia de pasos. El extravío, las falsas esperanzas, la obediencia a sus órdenes. Cuando el Corán cambia el término aquí, ya no dice que Satanás simplemente susurra o incita. No, habla de que Satanás ha llegado a dominarlos, a ejercer control sobre ellos. Han quedado bajo su autoridad, bajo su reino. Ya los controla y ellos pasan a seguirlo. Por eso el Corán utiliza el concepto de adoración. ¿Acaso no hice un pacto con vosotros, hijos de Adán, de que no adorarais a Satanás? Nadie se inclina o se postra físicamente ante Satanás, pero la obediencia absoluta y la sumisión total a sus órdenes constituyen una forma de adoración. En ese momento se alcanza la etapa de la servidumbre, la obediencia completa. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Occidente. Abandonaron la referencia suprema y trascendente que era la religión. Primero se desviaron mediante la corrupción de las religiones, después se crearon nuevas aspiraciones, los grandes ideales, la racionalidad, etc. Y finalmente llegaron a una obediencia total. Por eso nadie puede explicar por qué hoy se promueve que los niños cambien de sexo, por qué ahora una persona se transforma en perro. ¿Se transforma en un animal? ¿Cuál es la sabiduría de todo esto? No puedes explicarlo sino conforme al modelo de Satanás que menciona el Corán. ¿Vosotros qué creéis? No sigáis los pasos del Saitán. Los pasos del diablo son, como hemos dicho, el extravío, las falsas esperanzas, la orden y la adoración. Después de esta etapa, el Corán utiliza otro término, el apoderamiento. El Saitán se apoderó de ellos e hizo que olvidaran el recuerdo de Alá. Ellos constituyen el partido del Saitán. ¿Acaso no son los del partido del Saitán los perdedores? ¿Qué les ordena entonces Satanás? Y les ordenaré que corten las orejas del ganado. Lo de las orejas del ganado es toda una historia. Si volvemos a la sura Al-An'am, entenderemos el asunto de cortar las orejas del ganado. Lo hacían los idolatras árabes para que esos animales quedaran reservados como ofrenda para sus ídolos. El Corán dice, y ganados cuyos lomos estaban prohibidos, es decir, no los montaban porque estaban dedicados exclusivamente a sus divinidades. Pero después viene la siguiente parte. Y les ordenaré que alteren la creación de Dios. Esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy en Occidente. ¿Qué significa alterar la creación de Dios? Hay otra aleya que lo aclara. Oh, humanidad, os hemos creado de un varón y una mujer.
¿Quién determinó que tú fueras varón y tú mujer? Dios, glorificado y exaltado sea, fue quien nos creó de esa manera. Hoy Occidente quiere alterar la creación de Dios. Quiere convertir al varón en mujer y a la mujer en varón. Por eso creo que esta aleya no se cumplió sino en nuestra época. Durante 1400 años no se cumplió. Este cambio de la propia naturaleza no se ha producido sino en nuestra época. Esta aleya, alterarán la creación de Dios, describe exactamente la situación de Occidente hoy. Han llegado al punto en que la promesa de Satanás, de que les ordenaría alterar la creación de Dios, se ha cumplido ante nuestros ojos. El cambio de sexo es, precisamente, esa alteración de la creación de Dios. El proyecto de Satanás constituye un modelo muy amplio. Es un proyecto con etapas, y cada etapa tiene sus propios mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo de la incitación. Este no se utiliza en la segunda ni en la tercera etapa, pertenece únicamente a la primera. Por eso el Corán solo menciona la incitación con respecto a los creyentes. Y si Satanás te incita, busca refugio en Alá. Lo utiliza únicamente con los creyentes, porque la incitación es el comienzo de la promoción de la idea. Por ejemplo, eres una persona buena y recta. Tu hermana no conoce bien sus asuntos relacionados con la herencia y tú podrías quedarte con su parte sin que ella lo supiera. Entonces Satanás te dice, tú eres quien la mantiene. Durante el resto de su vida seguirás gastando en ella. Esa es la incitación, la primera insinuación que aparece al principio para hacer que la persona caiga en el pecado. Después evoluciona hacia el susurro y continúa desarrollándose hasta llegar finalmente a la etapa del apoderamiento, es decir, cuando Satanás se apodera completamente de la persona.